la noche caía sobre Madrid como un manto oscuro, trayendo consigo una brisa fresca que acariciaba mi rostro mientras me escondía entre las sombras de los árboles frente a la iglesia de San Jerónimo el Real. El corazón me latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho, pero mi cuerpo permanecía inmóvil, petrificado ante la escena que se desarrollaba frente a mis ojos. A través de las vidrieras iluminadas de la iglesia, podía ver claramente el interior. Allí, de pie en el altar, estaba Carlos, mi marido. El hombre con quien había compartido los últimos 7 años de mi vida. Su rostro, normalmente serio y reservado, ahora reflejaba una felicidad serena que nunca le había visto conmigo. Una devoción absoluta brillaba en sus ojos, pero no era para mí. No, esa mirada estaba dirigida a la mujer que estaba a su lado. Lucía. Mi mejor amiga desde que éramos niñas. Mi confidente. Mi hermana del alma. Ahí estaba ella, radiante en un vestido blanco que parecía flotar a su alrededor como si fuera una nube. Su sonrisa, esa sonrisa que tantas veces me había consolado en momentos difíciles, ahora me parecía una burla cruel. Una traición silenciosa a todo lo que yo había creído real. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Las parejas que entraban a la iglesia, los invitados que reían y charlaban, todo parecía moverse en cámara lenta. El sonido de las campanas resonaba en mis oídos como un eco distante, mezclándose con el zumbido de la sangre en mis venas. Mi teléfono vibró en mi mano, sacándome momentáneamente de mi trance. Miré la pantalla con una mezcla de incredulidad y amargura. Era un mensaje de Carlos: estoy trabajando hasta tarde hoy, mi amor. No me esperes despierta. La ironía de sus palabras me golpeó como una bofetada. Mi amor. Qué vacías sonaban ahora esas palabras. Con dedos temblorosos, tecleé una respuesta: aprovecha tu noche, querido. Pulsé enviar con una calma que me sorprendió. Era una calma inquietante, como la que precede a una tormenta devastadora. Porque en ese momento, mientras veía a Carlos y Lucía intercambiar votos y anillos, supe que nada de esto importaría mañana. Mañana, él pagaría por su traición. Las imágenes de nuestra vida juntos pasaban por mi mente como una película en blanco y negro. Nuestro primer encuentro en la cafetería de la universidad, donde Carlos derramó su café sobre mis apuntes y se pasó toda la tarde ayudándome a reescribirlos. Nuestra primera cita en el Parque del Retiro, paseando entre los árboles y riendo como dos adolescentes. La noche en que me pidió matrimonio, bajo las estrellas en la azotea de nuestro pequeño piso en Lavapiés. Todos esos recuerdos, todas esas promesas susurradas al oído, esas palabras de amor eterno. Todo se desmoronaba dentro de mí como un castillo de naipes golpeado por un vendaval. Pero no había lágrimas en mis ojos. No había gritos ahogados en mi garganta. Solo un frío vacío que se extendía desde mi pecho hasta la punta de mis dedos. No me reconocía en este silencio helado. Yo, Elena Martínez, siempre había sido una mujer apasionada, llena de vida y emociones. Mis compañeros en el hospital donde trabajaba como enfermera siempre bromeaban diciendo que era imposible no contagiarse de mi energía. Pero esa noche, frente a la iglesia, me sentía como una extraña en mi propio cuerpo. La ceremonia continuaba, ajena a mi presencia en las sombras. Vi cómo el sacerdote bendecía su unión, cómo los invitados aplaudían y arrojaban arroz cuando la pareja salió de la iglesia. Carlos y Lucía se besaron bajo una lluvia de pétalos, y sentí como si cada pétalo fuera un pequeño cuchillo clavándose en mi piel. Observé cómo subían a un coche adornado con flores y cintas blancas. El vehículo arrancó, llevándose mi vida anterior con él. Me quedé allí, inmóvil, hasta que el último invitado abandonó la plaza y las luces de la iglesia se apagaron. Solo entonces, en la oscuridad de la noche madrileña, me permití moverme. Caminé sin rumbo por las calles empedradas del centro, pasando junto a bares llenos de gente que reía y disfrutaba de la noche del sábado. Su alegría me parecía obscena, un insulto a la herida abierta que llevaba en el pecho. Mis pasos me llevaron hasta el puente de Segovia, sobre el río Manzanares. Me detuve en medio del puente, mirando el agua oscura que fluía debajo. Por un momento, un pensamiento fugaz cruzó por mi mente. ¿Sería tan fácil acabar con todo ahora mismo? Pero no. No les daría esa satisfacción.
No dejaría que mi historia terminara así. Saqué mi teléfono y miré la hora. Eran casi las 2 de la madrugada. En unas horas, Carlos volvería a casa, pensando que yo estaría dormida, inconsciente de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. ¿Por qué mañana? Mañana sería un nuevo día. Un día en el que yo ya no sería la víctima ingenua. Con esa resolución ardiendo en mi pecho, me alejé del puente y tomé un taxi de vuelta a nuestro piso en Malasaña. Durante el trayecto, mi mente ya estaba maquinando, planeando cada detalle de lo que estaba por venir. No sería un estallido de furia ciega. No, mi venganza sería fría, calculada y devastadora. Llegué a casa y entré en silencio, como si fuera una intrusa en mi propia vida. Todo estaba tal como lo habíamos dejado esa mañana, los platos del desayuno en el fregadero, su corbata favorita colgada en el respaldo de una silla, nuestras fotos sonrientes en las paredes. Cada objeto parecía burlarse de mí, recordándome la mentira en la que había estado viviendo. Me senté en el borde de nuestra cama, su cama ahora, y miré la mesita de noche. Allí, junto al despertador, estaba su anillo de matrimonio. Lo había dejado esta mañana, como siempre hacía antes de ir al hospital. No quiero perderlo mientras me lavo las manos, solía decir. Ahora entendía que era solo otra de sus mentiras. Tomé el anillo entre mis dedos, sintiendo su peso, su frialdad. Lo acerqué a mis labios, como tantas veces había hecho en un gesto de amor. Pero esta vez, no había amor en mi corazón. Solo una determinación férrea que crecía con cada segundo que pasaba. Coloqué el anillo de vuelta en la mesita y me levanté. Fui al armario y saqué una maleta. Con movimientos mecánicos, comencé a llenarla con mi ropa, mis objetos personales. No me llevaría nada que me hubiera regalado él. Esas cosas ya no significaban nada para mí. Mientras empacaba, mi mente repasaba cada momento de nuestra relación, buscando señales que hubiera pasado por alto. ¿Cuándo había empezado todo? ¿Cuánto tiempo llevaban burlándose de mí? Las preguntas se acumulaban en mi cabeza, alimentando el fuego de mi ira. Cuando terminé de hacer la maleta, me senté en el sofá del salón. No dormiría esta noche. No podría aunque quisiera. En su lugar, esperaría. Esperaría a que el sol saliera, a que un nuevo día comenzara. Un día en el que Carlos aprendería que había cometido el peor error de su vida al traicionarme. Las horas pasaron lentamente. Vi cómo la oscuridad de la noche daba paso al gris del amanecer. Los primeros rayos de sol se colaron por las ventanas, iluminando un hogar que ya no existía. Y con esa luz, sentí que algo dentro de mí se endurecía, se transformaba. Ya no era la Elena confiada y amorosa que había sido hasta ayer. Esa mujer había muerto en las escaleras de la iglesia de San Jerónimo el Real. En su lugar, había nacido alguien nuevo. Alguien que no descansaría hasta que se hiciera justicia. El sonido de llaves en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era él. Había vuelto. Respiré hondo, preparándome para el encuentro que estaba por venir. La función estaba a punto de comenzar, y yo tenía el papel protagonista en esta obra de traición y venganza. Miré el reloj una última vez. Las 7:30 de la mañana. En ese momento, mientras escuchaba los pasos de Carlos acercándose por el pasillo, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Y, por extraño que pareciera, una parte de mí se alegraba por ello. Porque a veces, del dolor más profundo nace la fuerza más grande. Y yo estaba a punto de descubrir cuán fuerte podía llegar a ser. El sol de la mañana ya se colaba por las ventanas cuando Carlos entró en el piso. Me encontró sentada en el sofá, con la mirada fija en la nada. Por un momento, vi la confusión en sus ojos, seguida rápidamente por una sonrisa forzada. «Elena, cariño, ¿qué haces despierta tan temprano?», preguntó, acercándose para darme un beso que esquivé sutilmente. «Tenemos que hablar, Carlos», dije con una voz que no parecía la mía. Fría, distante. Su sonrisa vaciló. «Claro, pero, no puede esperar. Estoy agotado, ha sido una guardia muy larga en el hospital». «Hospital. Guardia. Más mentiras». Cada palabra que salía de su boca me revolvía el estómago.
No, no puede esperar, respondí, levantándome. De hecho, creo que ya hemos esperado demasiado. Vi cómo la preocupación comenzaba a dibujarse en su rostro. Bien, pensé. Que sienta aunque sea una fracción del miedo y la angustia que yo he sentido. Elena, me estás asustando. ¿Qué pasa? En lugar de responder, tomé mi teléfono y le mostré la foto que había tomado la noche anterior. Él y Lucía, saliendo de la iglesia como recién casados. Vi cómo el color abandonaba su rostro, cómo sus ojos se abrían con horror al darse cuenta de que su farsa había llegado a su fin. Yo. Elena, puedo explicarlo, balbuceó, pero levanté una mano para detenerlo. No te molestes, Carlos. No hay nada que puedas decir que cambie lo que vi anoche. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. Yo me mantuve de pie, sintiendo una extraña calma. Era como si estuviera viendo todo desde fuera de mi cuerpo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté finalmente. Carlos levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas que no me conmovieron en lo más mínimo. 2 años, murmuró. 2 años. La cifra resonó en mi cabeza como un martillo. 2 años de mentiras, de engaños, de momentos robados a mis espaldas. ¿Por qué? Mi voz sonaba hueca, vacía. No lo sé, respondió, y por primera vez, vi verdadera desesperación en sus ojos. Empezó como, no sé, una tontería. Una noche que salimos a tomar algo después del trabajo. Lucía estaba allí, tú tenías guardia. Una cosa llevó a la otra y decidisteis seguir adelante, completé por él. Decidisteis que era más fácil mentirme que enfrentar la verdad. Carlos asintió, incapaz de sostenerme la mirada. Lo siento, Elena. Lo siento tanto. Sus disculpas sonaban vacías, carentes de significado. ¿Qué valor tenían ahora, después de todo lo que había hecho? Me giré hacia la ventana, mirando la calle que empezaba a llenarse de vida. Gente yendo a trabajar, niños camino al colegio, el mundo siguiendo su curso como si nada hubiera cambiado. Pero para mí, todo había cambiado. Los recuerdos comenzaron a inundar mi mente. Momentos que antes atesoraba y que ahora se teñían de un color diferente, oscuro y amargo. Recordé la primera vez que les presenté. Fue en la boda de mi prima Sofía, hace 5 años. Carlos y yo llevábamos 2 años juntos, y Lucía acababa de romper con su novio de toda la vida. Recuerdo haber pensado que hacían buena pareja como amigos, que me alegraba que se llevaran bien. ¿Te acuerdas de la boda de Sofía?, pregunté, sin voltearme. Carlos levantó la mirada, sorprendido por la pregunta. Sí, claro. ¿Por qué? Fue allí donde os presenté. Donde comenzó todo, supongo. Elena, no, comenzó, pero lo interrumpí. No, déjame terminar. Esa noche, cuando volvimos a casa, me dijiste que te alegraba que Lucía y tú os hubierais hecho amigos. Que era importante para ti llevarte bien con mis amigas. Carlos guardó silencio, su rostro una máscara de culpa y vergüenza. ¿Cuántas veces, Carlos? ¿Cuántas veces me miraste a los ojos y me mentiste? No respondió. No hacía falta. La respuesta estaba clara en su silencio. Me volví hacia él, sintiendo como la ira comenzaba a burbujear en mi interior. ¿Y Lucía? ¿Cómo pudo hacerme esto? Era mi mejor amiga, mi hermana. El recuerdo de Lucía, de todas nuestras experiencias juntas, me golpeó con fuerza. Habíamos crecido juntas en el barrio de Chamberí, compartiendo sueños, secretos, risas y lágrimas. Estuve a su lado cuando perdió a su madre, ella me apoyó cuando decidí estudiar enfermería en contra de los deseos de mi padre. Dios, qué idiota he sido, murmuré, más para mí misma que para Carlos. Recordé todas las veces que Lucía había venido a casa, como charlábamos y reíamos mientras Carlos fingía trabajar en su ordenador. Todas las cenas de parejas, las salidas al cine, las vacaciones juntos. Cada momento ahora estaba manchado, corrompido por la verdad que se escondía detrás. Elena, por favor, Carlos se levantó, intentando acercarse a mí.
Sé que lo que hicimos es imperdonable, pero te juro que nunca quisimos hacerte daño. Solté una risa amarga. ¿No quisisteis hacerme daño? ¿Y qué creíais que pasaría cuando me enterara? ¿Por qué sabíais que tarde o temprano lo haría, no? Carlos bajó la mirada. Supongo que, no pensamos en eso. Nos dejamos llevar y... Os dejasteis llevar, repetí, sintiendo cómo la rabia crecía en mi interior. Os dejasteis llevar durante 2 años. Os dejasteis llevar hasta el punto de casaros a mis espaldas. El silencio que siguió fue pesado, cargado de culpa y remordimiento. Pero ya no me importaba. Ya no sentía nada por el hombre que tenía delante. Me dirigí a la habitación y saqué la maleta que había preparado durante la noche. Carlos me siguió, sus ojos abriéndose con sorpresa y miedo al ver mis cosas empacadas. Elena, ¿qué haces? No puedes irte así, tenemos que hablar, arreglar las cosas. Me volví hacia él, mi mirada dura como el acero. ¿Arreglar las cosas? No hay nada que arreglar, Carlos. Lo que teníamos se acabó en el momento en que decidiste engañarme. Tomé mi maleta y me dirigí a la puerta. Carlos intentó detenerme, agarrando mi brazo. Por favor, Elena. Te amo. Podemos superar esto, podemos. Me solté de su agarre con un movimiento brusco. No me toques, si sé. Y no te atrevas a decir que me amas. El amor no hace lo que tú has hecho. Vi cómo las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas, pero no sentí nada. Ni pena, ni compasión. Solo un vacío inmenso donde antes había estado mi corazón. Adiós, Carlos, dije, abriendo la puerta. Espero que tú y Lucía seáis muy felices juntos. Salí del piso sin mirar atrás, ignorando sus súplicas y sus llamadas. Bajé las escaleras con paso firme, sintiendo como con cada escalón dejaba atrás una parte de mi vida anterior. Al salir a la calle, el sol de la mañana me golpeó con fuerza. Respiré hondo, sintiendo el aire fresco de Madrid en mis pulmones. Por un momento, me sentí perdida. ¿A dónde iría ahora? ¿Qué haría con mi vida? Pero entonces, una sensación nueva comenzó a crecer en mi pecho. No era felicidad, no era alivio. Era algo más profundo, más poderoso. Era la certeza de que, a pesar de todo, yo seguía en pie. De que esto no me había destruido. Tomé mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. Después de unos tonos, una voz familiar respondió. ¿Elena? ¿Qué pasa, cariño? Es muy temprano. Mamá, dije, sintiendo como mi voz se quebraba por primera vez desde que descubrí la verdad. ¿Puedo ir a casa? Necesito un lugar donde quedarme por un tiempo. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, y luego la voz cálida de mi madre, por supuesto, mi niña. Ven a casa. Siempre tendrás un lugar aquí. Colgué el teléfono y paré un taxi. Mientras el vehículo se alejaba de mi antigua vida, miré por la ventana las calles familiares de Madrid. La ciudad que había sido testigo de mi amor, de mi dolor y ahora, de mi renacimiento. Porque eso era lo que estaba sintiendo. No era el final, me di cuenta. Era un nuevo comienzo. Y aunque dolía, aunque sentía que una parte de mí había muerto, sabía que de las cenizas de mi antigua vida surgiría una nueva Elena. Más fuerte, más sabia y, sobre todo, libre. El taxi se detuvo frente a la casa de mis padres en las afueras de la ciudad. Antes de bajar, miré mi reflejo en la ventanilla. Vi a una mujer que había sido traicionada, sí, pero también vi a una mujer que se negaba a ser definida por esa traición. Esto no ha terminado, me dije a mí misma. Esto es solo el principio. Y con esa promesa, salí del taxi y caminé hacia mi nuevo futuro, dejando atrás el dolor y las mentiras, lista para escribir el próximo capítulo de mi vida. El sonido del despertador me arrancó de un sueño inquieto. Por un momento, me sentí desorientada al no reconocer la habitación. Entonces, los recuerdos del día anterior me golpearon como una ola, la boda, la traición, mi huida.
Estaba en mi antigua habitación, en casa de mis padres en Pozuelo de Alarcón, a las afueras de Madrid. Me incorporé lentamente, sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestar. Había dormido mal, dando vueltas toda la noche, reviviendo una y otra vez los acontecimientos de las últimas 24 horas. Miré el reloj, las 7 de la mañana. En circunstancias normales, a esta hora estaría preparándome para ir al hospital. Pero nada era normal ahora. Me levanté y me acerqué a la ventana. El jardín de mis padres se extendía ante mí, bañado por la suave luz del amanecer. Todo parecía tan tranquilo, tan ajeno al caos que reinaba en mi interior. Respiré hondo, intentando calmar el torbellino de emociones que amenazaba con ahogarme. Bajé a la cocina, donde encontré a mi madre preparando café. Se giró al oírme entrar y me dedicó una sonrisa cálida pero preocupada. «Buenos días, cariño. ¿Has podido dormir algo?». Negué con la cabeza mientras me sentaba en la mesa de la cocina. «No mucho, la verdad». Mi madre puso una taza de café frente a mí y se sentó a mi lado, tomando mi mano entre las suyas. «Elena, sé que estás pasando por un momento terrible, pero recuerda que no estás sola. Tu padre y yo estamos aquí para lo que necesites». Asentí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar de nuevo. Pero no. Ya había llorado suficiente. Era hora de actuar. «Gracias, mamá. De verdad. Pero necesito hacer esto por mí misma». Mi madre me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Lo entiendo, mi niña. Solo, no hagas nada de lo que puedas arrepentirte después». Sonreí, pero fue una sonrisa sin alegría. «No te preocupes, mamá. No pienso hacer nada ilegal. Solo, justicia». Después del desayuno, subí de nuevo a mi habitación. Saqué mi portátil de la maleta y lo encendí. Mientras esperaba que arrancara, mi mente repasaba el plan que había estado elaborando durante la noche. Carlos y Lucía me habían quitado mi vida, mi confianza, mi futuro. Pero no les dejaría salirse con la suya. No, iba a asegurarme de que pagaran por cada mentira, por cada momento de felicidad que me habían robado. Abrí una carpeta en mi ordenador titulada Proyecto Hospital. Allí, meticulosamente organizados, estaban todos los archivos que había ido recopilando durante los últimos meses. Correos electrónicos, mensajes de texto, facturas de hoteles, todo cuidadosamente documentado y fechado. Al principio, cuando empecé a notar que algo no cuadraba en el comportamiento de Carlos, me convencí a mí misma de que eran imaginaciones mías. Pero una parte de mí, esa voz interior que siempre intentamos acallar, me decía que investigara. Y lo hice. Poco a poco, fui recogiendo pruebas, aunque me negaba a creer lo que estaba descubriendo. Ahora, esas pruebas serían mi arma. Comencé a redactar un correo electrónico. El destinatario, el director del hospital donde trabajábamos Carlos, Lucía y yo. Adjunté varios archivos, correos comprometedores entre Carlos y Lucía, utilizando los ordenadores del hospital, registros de entradas y salidas que no coincidían con los horarios de guardia declarados. Incluso una foto de ellos besándose en el parking del hospital, tomada por una cámara de seguridad a la que había conseguido acceso. Mientras escribía, sentía una mezcla de emociones. Parte de mí se sentía culpable por lo que estaba a punto de hacer. Después de todo, esto podría costarle sus trabajos. Pero otra parte, una parte que crecía con cada palabra que tecleaba, se sentía poderosa. Por fin, estaba tomando el control de mi vida. Antes de enviar el correo, me detuve. ¿Estaba realmente preparada para esto? ¿No sería mejor simplemente seguir adelante, olvidar todo y empezar de nuevo? Cerré los ojos y, de repente, vi la imagen de Carlos y Lucía saliendo de la iglesia, radiantes de felicidad. Esa imagen fue todo lo que necesité. Abrí los ojos y, sin dudarlo un segundo más, pulsé enviar. El siguiente paso de mi plan requería un poco más de coraje. Tomé mi teléfono y marqué el número de Lucía. Sonó 1, 2, 3 veces. Cuando estaba a punto de colgar, escuché su voz. «¿Elena? Dios mío, Elena, yo». «Ahórratelo», la corté secamente.
Necesitamos hablar. En persona. Te espero en 1 hora en la cafetería del Museo Reina Sofía. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego, con voz temblorosa, Lucía respondió: «Está bien. Estaré allí». Colgué sin despedirme. Mi corazón latía con fuerza. La adrenalina corría por mis venas. Esto era real. Estaba sucediendo. Me vestí rápidamente, optando por un look sencillo pero elegante. Quería que Lucía me viera fuerte, inquebrantable. Me maquillé con cuidado, cubriendo las ojeras que delataban mi noche de insomnio. Mientras me miraba al espejo, casi no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Había una dureza en mis ojos que nunca antes había visto. Salí de casa y tomé el metro hacia el centro de Madrid. El vagón iba lleno de gente que se dirigía a sus trabajos, ajenos al drama que estaba a punto de desarrollarse. Me bajé en la estación de Atocha y caminé los pocos minutos que me separaban del museo. La cafetería estaba relativamente tranquila a esa hora de la mañana. Me senté en una mesa con vista a la entrada y pedí un café. Mientras esperaba, repasé mentalmente lo que quería decir. No podía dejar que las emociones me dominaran. Necesitaba mantener la calma, ser fría y calculadora. A las 10:30 en punto, vi a Lucía entrar en la cafetería. Parecía nerviosa, sus ojos escaneando el lugar hasta que me vio. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron y vi una mezcla de miedo y vergüenza en sus ojos. Bien, pensé. Que sienta aunque sea una fracción del dolor que me ha causado. Lucía se acercó a mi mesa y se sentó frente a mí. Por un momento, ninguna de las dos habló. El silencio entre nosotras estaba cargado de tensión, de palabras no dichas, de traiciones y mentiras. «Elena, yo», comenzó Lucía, pero levanté una mano para detenerla. «No he venido a escuchar tus excusas, Lucía», dije, mi voz fría como el hielo. «He venido a decirte que lo sé todo. La boda, la aventura, todo». Vi cómo el color abandonaba su rostro. Sus manos, que descansaban sobre la mesa, comenzaron a temblar. «Elena, por favor, déjame explicarte. Nunca quisimos hacerte daño. Las cosas simplemente sucedieron». Solté una risa amarga. ¿Sucedieron? ¿Durante 2 años? ¿Una boda simplemente sucedió? Lucía bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. «Lo siento tanto, Elena. Sé que no hay nada que pueda decir para arreglarlo, pero...». «Tienes razón», la interrumpí. «No hay nada que puedas decir. Pero hay algo que puedes hacer». Lucía levantó la mirada, una mezcla de confusión y esperanza en sus ojos. «¿Qué?» «Haré lo que sea, Elena. Lo que sea para intentar arreglar esto». Saqué un sobre de mi bolso y lo puse sobre la mesa. «Dentro de este sobre hay copias de todas las pruebas que tengo de vuestra aventura. Correos, mensajes, fotos, todo. También hay una carta de renuncia. La vas a firmar y la vas a presentar hoy mismo en el hospital». Los ojos de Lucía se abrieron con sorpresa y miedo. «Elena, no puedes estar hablando en serio. Mi trabajo, mi carrera. Deberías haber pensado en eso antes de acostarte con mi marido», respondí, mi voz cargada de veneno. «Vas a firmar esa carta y vas a desaparecer de mi vida. Si no lo haces, enviaré todas estas pruebas no solo al hospital, sino también a tu familia, a nuestros amigos, a todos». Lucía me miró, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Elena, por favor. Hemos sido amigas durante tanto tiempo. ¿De verdad quieres terminar así?». Sentí como la rabia crecía en mi interior. «¿Amigas? Tú destruiste nuestra amistad en el momento en que decidiste traicionarme. Ahora, firma la carta». Con manos temblorosas, Lucía sacó los papeles del sobre. La vi leer la carta de renuncia, sus ojos moviéndose rápidamente sobre el texto. Finalmente, con un suspiro de derrota, tomó un bolígrafo de su bolso y firmó. «Ya está», dijo, devolviéndome el sobre. «¿Eso es todo?». Me levanté, tomando el sobre.
Eso es todo. Adiós, Lucía. Espero que tú y Carlos seáis muy felices juntos. Sin esperar su respuesta, me di la vuelta y salí de la cafetería. El sol de media mañana me golpeó en la cara cuando salí a la calle. Respiré hondo, sintiendo como una parte del peso que llevaba sobre mis hombros se aligeraba. Pero esto no había terminado. No, esto era solo el principio. Carlos aún no sabía lo que le esperaba. Y yo, Elena Martínez, estaba lista para mostrarle exactamente de lo que era capaz una mujer traicionada. Mientras caminaba por las calles de Madrid, con el bullicio de la ciudad a mi alrededor, sentí una nueva determinación creciendo en mi interior. La vieja Elena, la ingenua, la confiada, había muerto. En su lugar, había nacido una nueva mujer. Una mujer que no se dejaría pisotear nunca más. La venganza había comenzado, y no pararía hasta que Carlos y Lucía entendieran exactamente lo que habían perdido, lo que habían destruido. Y yo estaría allí para ver cómo su mundo se derrumbaba, pieza por pieza, tal como ellos habían hecho con el mío. Con cada paso que daba, me sentía más fuerte, más decidida. La ciudad que una vez había sido testigo de mi felicidad ahora sería testigo de mi resurgimiento. Y que Dios se apiadara de aquellos que se interpusieran en mi camino. El sol de la tarde caía sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Me encontraba sentada en la terraza de la Mallorquina, en la Puerta del Sol, observando el ir y venir de la gente. Turistas sacando fotos, madrileños apurados volviendo del trabajo, parejas paseando de la mano. La vida seguía su curso, ajena al drama que estaba a punto de desarrollarse. Miré mi reloj, las 7:45. Carlos llegaría en cualquier momento. Le había enviado un mensaje esa mañana, pidiéndole que nos encontráramos aquí. Tenemos que hablar, le había escrito. Es importante. Su respuesta había sido inmediata. Por supuesto, Elena. Allí estaré. Mientras esperaba, repasé mentalmente mi plan. Las pruebas estaban listas, los correos enviados, las renuncias presentadas. Solo faltaba este último acto, esta confrontación final. A las 8 en punto, vi a Carlos acercarse. Parecía cansado, preocupado. Bien, pensé. Que sienta aunque sea una fracción de la angustia que yo he sentido. Elena, dijo al llegar a mi mesa. Gracias por acceder a verme. Le indiqué con un gesto que se sentara. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio entre nosotros estaba cargado de tensión, de palabras no dichas, de traiciones y mentiras. ¿Quieres tomar algo?, pregunté, más por cortesía que por verdadero interés. Carlos negó con la cabeza. No, gracias. Elena, yo, no sé por dónde empezar. ¿Qué tal por el principio?, sugerí, mi voz fría como el hielo. ¿Cuándo decidiste que nuestra vida juntos no era suficiente? Vi cómo Carlos se encogía ante mis palabras. Elena, por favor. Sé que lo que hice es imperdonable, pero tienes que creerme cuando te digo que nunca quise hacerte daño. Solté una risa amarga. ¿No quisiste hacerme daño? ¿Y qué creías que pasaría cuando me enterara? ¿Por qué sabías que tarde o temprano lo haría, no? Carlos bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Yo, no pensé. Me dejé llevar y... Te dejaste llevar, repetí. Te dejaste llevar durante 2 años. Te dejaste llevar hasta el punto de casarte con ella a mis espaldas. El silencio que siguió fue pesado, cargado de culpa y remordimiento. A nuestro alrededor, la vida en la plaza continuaba. Risas, conversaciones, el tintineo de tazas y cubiertos. Un contraste brutal con la tensión que nos envolvía. Elena, comenzó Carlos de nuevo, su voz apenas un susurro. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero, ¿crees que algún día podrás perdonarme? Lo miré fijamente, buscando en su rostro al hombre que una vez amé. Pero ya no estaba allí. O quizás nunca había existido realmente. ¿Perdonarte?, repetí. No, Carlos. No creo que pueda perdonarte. Pero eso no es lo importante ahora. Saqué mi teléfono y se lo mostré.
En la pantalla, un correo electrónico abierto. El remitente, el director del hospital donde trabajábamos. ¿Qué es esto?, preguntó Carlos, confundido. Léelo, ordené. Vi cómo sus ojos se movían rápidamente sobre el texto, cómo su rostro palidecía a medida que comprendía lo que estaba leyendo. Elena, ¿qué has hecho?, susurró, su voz temblando. Lo que tenía que hacer, respondí con calma. He enviado todas las pruebas de vuestra aventura al hospital. Los correos, los mensajes, las fotos. Todo. Carlos me miró, el horror reflejado en sus ojos. Pero, mi trabajo, mi carrera. Deberías haber pensado en eso antes de acostarte con mi mejor amiga, respondí, mi voz cargada de veneno. Elena, por favor, suplicó Carlos. Podemos arreglar esto. Puedo explicárselo al director, decirle que fue un malentendido. Negué con la cabeza. No hay nada que explicar, Carlos. Las pruebas hablan por sí solas. Y no es solo el hospital. También he enviado todo a tu familia, a nuestros amigos, a todos. Vi cómo la realidad de la situación se asentaba en su rostro. El pánico, la desesperación, el miedo. Por un momento, sentí una punzada de culpa. ¿Estaba yendo demasiado lejos? Pero entonces recordé todas las noches que pasé sola, creyendo sus mentiras, y la culpa se desvaneció. ¿Por qué?, preguntó finalmente Carlos, su voz apenas audible. ¿Por qué?, repetí, sintiendo como la rabia que había estado conteniendo comenzaba a brotar. ¿Te atreves a preguntarme por qué? Destruiste mi vida, Carlos. Me robaste años que nunca podré recuperar. Me hiciste dudar de mí misma, de mi valor. ¿Y tienes el descaro de preguntarme por qué? Me levanté, incapaz de contener mi ira por más tiempo. Quería que sintieras aunque sea una fracción del dolor que me has causado. Quería que entendieras lo que es perderlo todo en un instante. Carlos también se puso de pie, extendiendo una mano hacia mí. Elena, por favor. Podemos arreglar esto. Haré lo que sea. Lo que sea para que me perdones. Di un paso atrás, alejándome de su contacto. No hay nada que puedas hacer, Carlos. Se acabó. Tú y Lucía habéis perdido vuestros trabajos. Vuestras reputaciones están destruidas. Todos saben la clase de personas que sois en realidad. Vi cómo las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. En otro tiempo, esa visión me habría destrozado. Ahora, solo sentía una fría satisfacción. ¿Y ahora qué?, preguntó, su voz quebrada. Ahora, respondí, voy a vivir mi vida. Sin ti, sin Lucía, sin todas las mentiras y el dolor que me habéis causado. Y vosotros, bueno, supongo que tendréis que encontrar la manera de vivir con lo que habéis hecho. Me di la vuelta, lista para marcharme, pero me detuve un momento. Ah, y Carlos, he presentado la demanda de divorcio esta mañana. Te llegará en los próximos días. Sin esperar su respuesta, comencé a alejarme. Detrás de mí, escuché a Carlos llamarme, suplicando que volviera, que habláramos. Pero sus palabras se perdieron en el bullicio de la plaza. Caminé sin rumbo fijo, dejando que mis pies me llevaran por las calles de Madrid. Pasé junto a la puerta de Alcalá, sus luces comenzando a brillar en el crepúsculo. Seguí hacia el Parque del Retiro, donde tantas veces había paseado con Carlos, soñando con nuestro futuro juntos. Me senté en un banco frente al lago, observando cómo los últimos rayos de sol se reflejaban en el agua. Por primera vez en días, me permití llorar. No por Carlos, no por la vida que había perdido, sino por mí misma. Por la mujer que había sido y por la mujer en la que me había convertido. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había ido demasiado lejos en mi búsqueda de venganza? No lo sabía. Lo único que sabía era que ya no había vuelta atrás. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Madrid, sentí como si un peso se levantara de mis hombros. La rabia, el dolor, la traición, todo parecía diluirse en la noche. Me levanté del banco, lista para volver a casa. A mi nueva casa, a mi nueva vida.
El camino que tenía por delante no sería fácil, lo sabía. Tendría que reconstruirme, redescubrirme, aprender a confiar de nuevo. Pero mientras caminaba por las calles iluminadas de Madrid, sentí una chispa de esperanza encenderse en mi pecho. Esta ciudad, que había sido testigo de mi dolor, también sería testigo de mi renacimiento. Porque esto no era el final. No, esto era solo el comienzo. El comienzo de una nueva Elena, más fuerte, más sabia, más resiliente. Y estaba lista para enfrentar lo que viniera. Llegué a mi apartamento, un pequeño estudio en el barrio de Malasaña que había alquilado esa misma mañana. Era pequeño, apenas amueblado, pero era mío. Un espacio libre de recuerdos, de mentiras, de traiciones. Me senté en el alféizar de la ventana, observando la vida nocturna de Madrid desplegarse ante mí. Los bares comenzaban a llenarse, la música flotaba en el aire, las risas y conversaciones se mezclaban en una cacofonía urbana. Tomé mi teléfono y, por un momento, dudé. Luego, con un suspiro, borré los números de Carlos y Lucía de mis contactos. Era hora de cerrar ese capítulo de mi vida. Mientras la noche avanzaba, sentí una extraña mezcla de emociones. Tristeza por lo que había perdido, sí, pero también una creciente sensación de libertad. De posibilidades. Mañana sería un nuevo día. Un día en el que ya no sería la víctima, la engañada. Sería simplemente Elena. Y esa Elena estaba lista para escribir su propia historia, en sus propios términos. Con esa resolución, me preparé para dormir. Mañana comenzaría mi nueva vida. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentía lista para enfrentarla. Los días siguientes a mi confrontación con Carlos pasaron en un borrón de actividad frenética. Me sumergí en el trabajo de establecer mi nueva vida, determinada a no dejar que ni un solo momento de inactividad me permitiera dudar de mis acciones o hundirme en la autocompasión. Conseguí un trabajo temporal en una pequeña clínica en el barrio de Lavapiés. No era el prestigioso hospital universitario donde había trabajado antes, pero me daba la oportunidad de mantenerme ocupada y ganar algo de dinero mientras decidía qué hacer con mi vida a largo plazo. Una mañana, mientras tomaba un café en un pequeño bar cerca de mi nuevo apartamento, mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de mi antiguo compañero de trabajo, Miguel. Elena, no sé si deberías saberlo, pero las cosas se han puesto feas en el hospital. Carlos ha sido despedido y está siendo investigado por mala praxis. Parece que alguien filtró información sobre algunos de sus casos. La cosa está que arde. Leí el mensaje varias veces, sintiendo una mezcla de emociones que no podía descifrar. ¿Satisfacción? ¿Culpa? ¿Alivio? No estaba segura. Decidí dar un paseo para aclarar mis ideas. Mis pies me llevaron casi inconscientemente hacia el Paseo del Prado, donde solía caminar con Carlos en nuestros días libres. El Museo del Prado se alzaba majestuoso frente a mí, sus puertas abiertas de par en par, invitando a los turistas a explorar los tesoros artísticos que guardaba en su interior. Mientras caminaba, mi mente volvía una y otra vez al mensaje de Miguel. Carlos estaba siendo investigado. Su carrera, por la que tanto había trabajado, estaba en peligro. Y todo por mi culpa. No, me corregí mentalmente. No por mi culpa. Por sus propias acciones. Él había elegido engañarme, mentirme, traicionarme. Yo solo había expuesto la verdad. Aún así, una parte de mí no podía evitar sentir una punzada de remordimiento. ¿Había ido demasiado lejos? Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé por un momento antes de contestar. Diga. Elena. La voz de Carlos sonaba rota, desesperada. Por favor, no cuelgues. Necesito hablar contigo. Debería haber colgado. Debería haber bloqueado su número y seguido con mi vida. Pero algo en su voz, en la desesperación que transmitía, me hizo dudar. ¿Qué quieres, Carlos? Yo necesito verte. Por favor. Una última vez. Te lo suplico. Cerré los ojos, sintiendo cómo el mundo giraba a mi alrededor.
Una parte de mí quería gritarle, decirle que se fuera al infierno, que no quería volver a verlo nunca más. Pero otra parte, una parte que creía haber enterrado, sintió curiosidad. ¿Qué más podía tener que decirme? Está bien, respondí finalmente. Nos vemos en 1 hora en el templo de Devod. Colgué antes de que pudiera responder y me dirigí hacia el Parque del Oeste. El templo de Devod, ese antiguo monumento egipcio regalado a España, siempre me había parecido un lugar fuera de tiempo y espacio. Perfecto para este encuentro que no debería estar sucediendo. Llegué antes que Carlos y me senté en uno de los bancos con vista al templo. El sol de la tarde bañaba las piedras milenarias con una luz dorada, creando un espectáculo hermoso y surreal. Vi a Carlos acercarse mucho antes de que él me viera a mí. Caminaba con los hombros caídos, la cabeza baja. Parecía haber envejecido años en los pocos días desde nuestra última conversación. Elena, dijo cuando finalmente me vio. Su voz sonaba tan cansada como su aspecto. Carlos, respondí, manteniendo mi voz neutral. ¿De qué querías hablar? Se sentó a mi lado, manteniendo una distancia respetable. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas, de dolor, de arrepentimiento. Lo he perdido todo, dijo finalmente Carlos, su voz apenas un susurro. Mi trabajo, mi reputación, mis amigos, todo. No respondí. ¿Qué podía decir? ¿Qué lo sentía? Sería una mentira. Sé que me lo merezco, continuó. Sé que lo que hice es imperdonable. Pero Elena, ¿era necesario destruir mi carrera? ¿Mi vida entera? Sentí como la ira comenzaba a crecer en mi pecho. ¿Y qué esperabas, Carlos? ¿Que me quedara de brazos cruzados mientras tú y Lucía os burlabais de mí? ¿Que os dejara saliros con la vuestra sin consecuencias? Carlos bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. No, yo, no lo sé. Supongo que esperaba que fueras mejor que yo. Que no te rebajaras a mi nivel. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Rebajarme a su nivel? ¿Eso es lo que pensaba que había hecho? No te atrevas a compararme contigo, si sé. Yo no traicioné a nadie. No engañé a nadie. Solo expuse la verdad. ¿Y eso te hace sentir mejor?, preguntó Carlos, su voz cargada de amargura. ¿Ver cómo mi vida se desmorona te da satisfacción? Por un momento, no supe qué responder. ¿Me hacía sentir mejor? ¿Realmente había encontrado satisfacción en su sufrimiento? No lo sé, respondí honestamente. No sé si me hace sentir mejor. Pero sé que ya no me siento como una víctima. Ya no me siento impotente. Carlos asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras. Entiendo. Supongo que es justo. Yo te quité tu poder, tu confianza. Y ahora tú me has quitado los míos. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté finalmente. Carlos se encogió de hombros. No lo sé. Supongo que tendré que empezar de cero. Mudarme, tal vez. Buscar trabajo en otra ciudad donde nadie me conozca. Por un momento, sentí una punzada de culpa. Pero luego recordé todas las noches que pasé sola, creyendo sus mentiras, y la culpa se desvaneció. Lo siento, Carlos, dije, y me sorprendí al darme cuenta de que lo decía en serio. Siento que las cosas hayan terminado así. Pero no puedo decir que me arrepienta de mis acciones. Carlos me miró, una mezcla de tristeza y resignación en sus ojos. Lo sé. Y supongo que no puedo culparte por ello. Yo sembré esto. Ahora me toca cosechar las consecuencias. Se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso. Adiós, Elena. Espero que encuentres la felicidad que mereces. Lo vi alejarse, su figura recortada contra el cielo del atardecer. Una parte de mí quería llamarlo, decirle que todo estaría bien.
Pero sabía que no era cierto. Nada volvería a ser como antes. Me quedé sentada en el banco mucho después de que Carlos desapareciera de mi vista. El templo de Devot se iluminó, sus luces reflejándose en el estanque que lo rodeaba. Familias paseaban, parejas se besaban, turistas sacaban fotos. La vida continuaba. Y yo, sentada allí, en medio de todo, me di cuenta de que también tenía que continuar. Había conseguido mi venganza, había visto a Carlos derrumbarse. Pero, ¿qué quedaba para mí ahora? Me levanté y comencé a caminar de vuelta a mi apartamento. Las calles de Madrid bullían de vida nocturna. Bares y restaurantes llenos, risas y conversaciones flotando en el aire. Mientras caminaba, sentí como si un peso se levantara de mis hombros. La rabia, el dolor, la sed de venganza, todo parecía diluirse en la noche madrileña. Llegué a mi pequeño estudio en Malasaña y me senté en el alféizar de la ventana, observando la vida nocturna desplegarse ante mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar libremente. No sabía qué me deparaba el futuro. No sabía si algún día podría volver a confiar plenamente en alguien. Pero sabía una cosa, esta noche marcaba el final de un capítulo de mi vida. Y mañana, con el amanecer, comenzaría uno nuevo. Tomé mi teléfono y, después de un momento de duda, borré el número de Carlos. Era hora de cerrar esa puerta definitivamente. Mientras la noche avanzaba, sentí una extraña mezcla de emociones. Tristeza por lo que había perdido, sí, pero también una creciente sensación de libertad. De posibilidades. Mañana sería un nuevo día. Un día en el que ya no sería la víctima, la engañada, ni siquiera la vengadora. Sería simplemente Elena. Y esa Elena estaba lista para escribir su propia historia, en sus propios términos. Con esa resolución, me preparé para dormir. Mañana comenzaría mi nueva vida. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentía genuinamente emocionada por lo que el futuro podría traer. La mañana llegó con una suavidad inesperada, los primeros rayos de sol filtrándose a través de las cortinas de mi pequeño estudio en Malasaña. Me desperté sintiéndome diferente, como si durante la noche hubiera dejado atrás una parte de mí misma que ya no me servía. Me levanté y me acerqué a la ventana, observando cómo Madrid despertaba lentamente. Las calles empezaban a llenarse de vida, los primeros madrugadores corriendo por el paseo de la Castellana, los dueños de las tiendas levantando sus persianas, el aroma del café recién hecho escapando de las cafeterías. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire fresco de la mañana. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso aplastante de la traición y el dolor en mi pecho. En su lugar, había una sensación de ligereza, de posibilidades. Decidí dar un paseo antes de comenzar mi turno en la clínica. Mis pasos me llevaron al Parque del Retiro, ese pulmón verde en el corazón de Madrid que tantas veces había sido testigo de mis alegrías y penas. Caminé por sus senderos, observando a los corredores matutinos, a las parejas de ancianos que paseaban tranquilamente, a los artistas que comenzaban a instalar sus caballetes junto al lago. Me senté en un banco frente al Palacio de Cristal, esa estructura de hierro y vidrio que parecía flotar sobre el agua. Recordé cómo, años atrás, Carlos me había traído aquí en nuestra primera cita. Habíamos pasado horas hablando, riendo, soñando con un futuro juntos. Ahora, ese recuerdo ya no dolía como antes. Era simplemente eso, un recuerdo, una parte de mi historia que ya no definía quién era yo. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Marta, una de las enfermeras de la clínica donde ahora trabajaba. Elena, ¿has visto las noticias? Están hablando del escándalo en tu antiguo hospital. Carlos y Lucía están en todos los titulares. Dudé un momento antes de abrir el navegador y buscar las noticias. Efectivamente, allí estaban. Fotos de Carlos y Lucía en la portada de varios periódicos digitales, titulares sensacionalistas sobre infidelidad y mala praxis médica. Por un momento, sentí una punzada de culpa. ¿Había ido demasiado lejos? Pero entonces recordé todas las noches que pasé en vela, dudando de mí misma, creyendo sus mentiras. Recordé la imagen de ellos saliendo de la iglesia, radiantes en su felicidad robada. No, me dije. Ellos tomaron sus decisiones.
Ahora tenían que afrontar las consecuencias. Cerré el navegador y guardé el teléfono. Ya no quería saber más. Ya no era mi problema. Me levanté y continué mi paseo. El sol ya estaba alto en el cielo cuando llegué al Rosaleda, ese hermoso jardín de rosas que siempre me había parecido sacado de un cuento de hadas. Me detuve a admirar las flores, sus colores vibrantes, su perfume embriagador. Fue entonces cuando lo vi. Un pequeño cartel junto a una de las rosas más hermosas. Rosa nuevo amanecer, decía. Simboliza el renacimiento y la esperanza. Sonreí ante la coincidencia. ¿No era eso exactamente lo que estaba experimentando? Un nuevo amanecer, un renacimiento. Con esa idea en mente, me dirigí a la clínica. El día transcurrió con una energía diferente. Me sentía más presente, más conectada con mis pacientes. Incluso Marta lo notó. «Estás diferente hoy, Elena», me dijo durante nuestro descanso. Más, no sé, más ligera. Le sonreí. Me siento diferente, Marta. Como si hubiera dejado ir algo que me estaba pesando. Marta me miró con curiosidad. ¿Tiene que ver con lo de Carlos y Lucía? He oído rumores de que fuiste tú quien destapó todo. Por un momento, dudé. ¿Debería contarle la verdad? ¿Admitir mi papel en todo el asunto? La verdad siempre sale a la luz, Marta, respondí finalmente. Yo solo ayudé un poco a que saliera más rápido. Marta asintió, comprendiendo. Bueno, si me preguntas, se lo merecían. Nadie tiene derecho a jugar así con los sentimientos de otra persona. Sus palabras me reconfortaron. Quizás no todo el mundo entendería mis acciones, pero al menos algunos lo harían. El resto del día pasó volando. Cuando salí de la clínica, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de Madrid de tonos rojizos y dorados. Decidí dar un último paseo antes de volver a casa. Mis pasos me llevaron al templo de Debod, ese antiguo monumento egipcio que parecía fuera de lugar y tiempo en medio de Madrid. Me senté en uno de los bancos, observando cómo las luces de la ciudad se encendían una a una. Fue entonces cuando lo sentí. Una sensación de paz, de aceptación. Sí, había sufrido. Sí, había sido traicionada. Pero también había sobrevivido. Había luchado. Y ahora, estaba aquí, lista para comenzar de nuevo. Saqué mi teléfono y, después de un momento de duda, borré las últimas fotos que tenía con Carlos y Lucía. Era hora de dejar ir el pasado completamente. Mientras caminaba de vuelta a mi apartamento, me encontré sonriendo. El futuro era incierto, sí, pero por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre no me asustaba. Al contrario, me emocionaba. Llegué a mi pequeño estudio y me senté en el alféizar de la ventana, mi lugar favorito para observar la vida nocturna de Malasaña. Los bares comenzaban a llenarse, la música flotaba en el aire, las risas y conversaciones se mezclaban en una cacofonía urbana que me resultaba extrañamente reconfortante. Tomé una decisión allí mismo. Mañana comenzaría a buscar un nuevo apartamento. Algo más grande, más luminoso. Un espacio que pudiera llenar con nuevos recuerdos, nuevas experiencias. También decidí que era hora de retomar algunas de las cosas que había dejado de lado durante mi matrimonio. Siempre había querido aprender a bailar flamenco. ¿Por qué no empezar ahora? Y quizás podría apuntarme a ese curso de fotografía que había visto anunciado en el centro cultural del barrio. La noche avanzaba y yo seguía sentada junto a la ventana, haciendo planes, soñando con posibilidades. Me sentía como una mariposa saliendo de su crisálida, extendiendo sus alas por primera vez. Sí, el camino que tenía por delante no sería fácil. Tendría que aprender a confiar de nuevo, a abrirme a nuevas relaciones. Tendría que enfrentar las miradas curiosas, los susurros a mis espaldas cuando la gente reconociera mi nombre del escándalo. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía preparada para enfrentar esos desafíos. Porque ya no era la víctima, la engañada. Era Elena, simplemente Elena. Una mujer fuerte, resiliente, capaz de superar la traición y renacer de sus cenizas.
Me levanté y me miré en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada era diferente a la que había sido hace apenas unas semanas. Había una nueva luz en mis ojos, una determinación en mi postura que no había estado allí antes. Bienvenida, Elena, me dije a mí misma. Bienvenida a tu nueva vida. Con esa promesa, me preparé para dormir. Mañana sería un nuevo día. El primer día del resto de mi vida. Y estaba lista para vivirlo plenamente, sin miedo, sin arrepentimientos. Mientras me acostaba, pensé en todas las posibilidades que me esperaban. Quizás viajaría, algo que siempre había querido hacer pero que nunca había priorizado. Italia, Grecia, Japón, el mundo entero estaba ahí fuera, esperando a ser descubierto. O tal vez me centraría en mi carrera. Siempre había soñado con especializarme en pediatría. ¿Por qué no intentarlo ahora? Nunca era tarde para perseguir un sueño. Y quién sabe, tal vez algún día estaría lista para amar de nuevo. No ahora, no pronto, pero algún día. Y cuando ese día llegara, sería un amor más sabio, más maduro. Un amor basado en el respeto mutuo y la honestidad. Cerré los ojos, sintiendo cómo el sueño comenzaba a apoderarse de mí. Pero por primera vez en mucho tiempo, no temía lo que mis sueños pudieran traer. Porque sabía que cuando despertara, sería para enfrentar un nuevo día lleno de promesas y posibilidades. Madrid dormía a mi alrededor, sus calles en silencio, sus luces tenues. Pero dentro de mí, un fuego se había encendido. Un fuego de esperanza, de determinación, de renacimiento. Mañana, pensé mientras me quedaba dormida, mañana será el primer día del resto de mi vida. Y estoy lista para vivirlo al máximo. Y así, con una sonrisa en los labios y el corazón lleno de esperanza, me quedé dormida. Soñando no con el pasado que había dejado atrás, sino con el futuro que me esperaba. Un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía brillante y lleno de promesas. La noche pasó y un nuevo día amaneció en Madrid. Y con él, una nueva Elena renació, lista para enfrentar cualquier desafío que la vida pudiera presentarle. Porque ahora sabía que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Y esa fuerza, esa resiliencia, sería su guía en este nuevo capítulo de su vida. El sol se elevó sobre los tejados de Madrid, sus rayos iluminando un nuevo comienzo. Y en un pequeño apartamento en Malasaña, una mujer se despertó, lista para abrazar su renacimiento con los brazos abiertos.